Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo. Corazón, te lo mereces por segunda vez, mi querido Virgo. Richard, ¿por qué? Porque estás siendo puntero. Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Virgo. Muy bien. Mi querido Virgo, lo que te voy a decir no es simplemente para agradarte, te soy sincero, ¿vale? Simplemente es que lo he visto. Siento, mi querido Virgo, hay algo que tú posiblemente has estado pidiendo con toda tu fuerza, con el corazón, con tu alma, mi querido Virgo, y siento que Papá Dios te lo va a entregar. Tú llévalo lo que es a tu terreno, porque quizás de repente para muchos de vosotros lo más importante en estos momentos es tu trabajo, para otros de repente es una persona especial, para otros quizás quieren, yo qué sé, que llegue un nuevo integrante a su familia, o simplemente va a ser una semana de sorpresas, Virgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he visto, Virgo, muchas joyas, pero muchas joyas, ¿vale? Es como si me recordara la carta del 6 de oro, si no me equivoco. Entonces, quiere decir, cariño, que llega un regalo para ustedes. Si tú de repente estás intentando también ser madre, ser padre, va a llegar ese regalo. Y esa criatura puede ser una niña, ¿vale? O a lo mejor me dice Richard, justo ayer me hice la prueba y sí, es una niña. Siento esto, Virgo, tú solamente llévalo a tu terreno. El otro mensaje también, mi querido Virgo, no sé por qué siento que en tu ambiente, en tu lugar, siempre tienes tú esa percepción como que si hubieran pequeñas hadas. Porque he visto hadas. He visto hadas, estos seres pequeñitos que parecen como si fueran mariposas, cariño. He visto muchas hadas. O tú me dices, Richard, tengo un jardín inmenso y alguna vez he sentido que en ese lugar hay hadas. O en tu ventana de repente se posan mariposas, o en tu casa entran mariposas también. Siento que hay magia en tu entorno, mi querido Virgo. Hay magia. Pero esa magia no es para que de repente pase algo lo que es en tu contra. No, es una magia de regalo. Es una magia de sorpresa. Es una magia de que Dios, el universo, los arcángeles, los ángeles, como que quieren recompensarte, entregarte algo maravilloso, Virgo, ¿vale? Algo que tú has estado pidiendo, tú solamente llévalo a tu terreno. Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale un Virgo. Ya cuando en una lectura sale tu signo, te está diciendo, corazón, que la suerte te acompaña. Me sale un Cáncer. Me sale Géminis. Cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, corazón.
Que Dios y el universo me ayude. Iniciales para mi querido Virgo, para mi sacerdote, mi sacerdotisa. La letra Z, la letra A, la letra K, la letra Y y la letra N, mi querido Virgo. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. ¿Qué me quiere decir el tarot? El tarot es vidente de luz. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Primera carta. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, Virgo. Como yo siento que va a haber una recompensa para ti, que la suerte te va a estar sonriendo, Virgo, esto lamentablemente va a despertar las alarmas de personas que no están vibrando bien contigo. Veo que es una semana de envidia, sinceramente también. Una semana de repente de recelos. Siento que muchas personas posiblemente te van a estar juzgando o muchas personas te van a estar criticando, Virgo. ¿Por qué? Porque la suerte te viene, corazón. Y tú no tienes culpa de esto, porque aquí hay una persona que te mira de una forma indiferente. Vamos a suponer, Virgo, como ejemplo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy personal, ¿vale? Muy personal. A mi madre le encanta la política, a mí no, sinceramente. A mí no me gusta, Virgo, muy personal. Te pongo un ejemplo. Da la casualidad que cuando yo vine lo que es aquí a España, y aparte también pues mi madre también trabaja en su pequeño restaurante y todo, nosotros empezamos a mejorar lo que es la casa. Y pues mi madre, simpatizante de un político, X, cariño, ¿sabes qué empezó a decir la gente? Que el alcalde no estaba construyendo la casa. Ay, mi querido Virgo, cuando eso no es cierto, ya quisiera que el alcalde nos construya la casa. Entonces, yo siento, Virgo, que a lo mejor a ti te llega, yo qué sé, la oportunidad de un trabajo, automáticamente van a decir, es un enchufe, seguro que conoce a alguien adentro. Vamos a suponer que las leyes o el juez sale lo que es a tu favor, seguro que conoce a la familia, seguro que tiene algo. Vamos a suponer que tú, Virgo, y esto es más fuerte, creo, ¿no? Que tú tienes 50 años y de repente conoces a una persona de 30, un colágeno. Van a decir, seguro que Virgo lo está manteniendo a ese niñato o a esa niñata. Y si fuera así, ¿qué más da? Es tu dinero, ¿no? No de ellos, cariño. El que puede, puede, y el que no, critica. Critica, mi querido Virgo. Siento que en base a la suerte que te va a llegar, vas a ser criticado, juzgado y juzgada, cariño. De verdad, sinceramente, te van a quemar con leña verde, como si fueras una bruja, corazón. Pero tú, ignóralos. Ignóralos, mi querido Virgo, porque tú estás haciendo las cosas bien. Simplemente que te tiene que tocar algún día de suerte, ¿no? No todo tiene por qué ser tan negativo para ti. No eres mala persona. Si fueras mala persona, pues te diría, mira, te mereces que te critiquen. Yo prefiero ser sincero. Pero es que la mayoría de vosotros, el 99.9%, no es mala persona. Es buena persona. Otra cosa que, Virgo, tú, al ser una persona muy inteligente, una persona muy perfeccionista, quizás de repente eres una persona, cariño, que hasta no lograr un objetivo, no paras. Es tu esfuerzo, tu dedicación. Que trabajen más, que se levanten más temprano, cariño, que estudien más. Pero a la gente siempre le gusta criticar, Virgo, ¿vale? Entonces, ignora, Virgo. Ignora porque algo bueno te viene para ti. Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿por qué ellos o ellas te van a reclamar? A lo mejor puede ser una persona muy cercana, tu ex, familia, tu pareja también quizás. Vamos a ver, que me dé más información, mi querido Virgo. Que me dé más información, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas, Virgo. Para muchos de vosotros, Virgo, creo que mi boca ha sido profético. Para muchos de vosotros, Virgo, inclusive, piensan de que la suerte que te llega no es natural. ¿Cómo así? Piensan que a lo mejor hay algo detrás. En pocas palabras te están diciendo, cariño, a lo mejor es así, que muchos de vosotros, todo lo que tienes es en base a la magia. Cariño, todo lo que tienes es en base quizás a la brujería. Y no es así, Virgo.
No es así, al menos para la mayoría no. ¿Por qué? Porque aquí yo veo una conexión espiritual. Aquí yo veo, corazón, que tú has estado pidiendo con fe. Has estado pidiendo con humildad, Virgo. Y entonces, pues papá Dios te ha recompensado, te va a recompensar. A lo mejor se arregla tu problema económico, tu problema de salud, una persona te busca, una reconciliación, un malentendido se pone en orden, pero mucha gente dice, no, esto no es normal, esto no es natural, seguro que es bruja, seguro que es bruja, es brujo, seguro, cariño, te van a decir eso. Ignóralos, ignóralos, no te prestes a su juego. Recuerda, Virgo, que te llega una semana de buena energía, de buena vibra. Si tú te prestas al juego de ellos, vas a contaminar tu esencia. Y entonces, la suerte que tiene que llegarte posiblemente se va a atrasar, Virgo. Entonces, tienes que mirar para adelante, no mires para atrás. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me dicen el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me dicen, todo va bien. Qué hermosa carta, precioso. ¿Te acuerdas que te había dicho que muchos de vosotros tienen esa percepción como que te están rodeando las hadas? Muchas mariposas, aves se posan en tu casa y salen mariposas. Qué bonita. Es que es increíble, es increíble. Dice, cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo, mi querido Virgo. Siento un Libra muy fuerte. Entonces, siento, corazón, recuerda que el ser humano puede engañar a otro ser humano, cariño, pero el que conoce nuestro corazón, es un libro abierto, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros secretos, es Dios, cariño. Dios sabe que tú tienes un corazón noble. Dios sabe de que tú quieres hacer algo, posiblemente para tu tranquilidad, para tu paz, para ayudar a los demás. Y Dios, pues te recompensa, Virgo. Entonces, todo está bien, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño, cuál es la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude de una forma general. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del Sol. Existe una persona, cariño, que te extraña, pero está lo que es en la distancia. O muchos de vosotros, Virgo, hay una persona que te va a pedir volver a empezar otra vez desde cero. Cuando yo te digo desde cero, borrón y cuenta nueva, posiblemente los resentimientos, los engaños, las traumas que has tenido con esta persona, porque sale la carta del Sol. Esta persona, cariño, te va a decir que ya sabe lo que quiere. Y lo que quiere, Virgo, es tenerte en su vida. Es esto. La carta del mago, existe toda la posibilidad de que esta historia funcione entre vosotros dos, porque tenemos la carta del mago. Virgo, tu lectura es mágica, tu lectura es maravillosa, mi querido Virgo. Entonces, siento que inclusive muchas personas con las cuales de repente no había contacto o comunicación, te van a pedir lo que es una oportunidad. No todo tiene que ser compromiso de pareja. A lo mejor alguien que te ha ofendido te dice, perdona, disculpa, cometí un error, no lo volveré a hacer. La carta también de la reina de pentáculos. Siento, corazón, que inclusive esto está relacionado también lo que es en el trabajo, en el proyecto. Siento esto. Y por otra parte también, mi querido Virgo, hay una persona que a ti como que se te va a ablandar el corazón. Te vas a enterar que una persona lo está pasando mal o ha pasado algo muy impactante en su vida y a ti se te ablanda tu corazón. Posiblemente esta persona, cariño, te cuente esta historia o de repente esta persona te pide ayuda, mi querido Virgo, ¿vale? Te vas a enterar, corazón, te vas a enterar. Y quizás por eso tú me dices, Richard, ¿quién soy yo para juzgar? Es cierto que esta persona me hizo mucho daño, pero ahora, Richard, quiero perdonar, quiero soltar. Hace bien. Vamos a ver, cariño, los ángeles del amor, Virgo, 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 los ángeles del amor, mi querido Virgo. Dice,
Separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. Esto no quiere decir que sea el final, cariño. Posiblemente puede ser que esta persona especial se va por trabajo, se va por salud o por X motivo. Porque me dice, se anuncia un periodo. Luego las cosas se van a arreglar entre vosotros dos, ¿vale? Si tú en estos momentos, cariño, me dices, Richard, tengo una discusión, tengo un lío, esta persona se ha ido de casa, no me contesta, no me responde, luego vuelve. Vuelve. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cariño, aquí arriba en esta imagen, en la parte alta, hay ángeles. Hay muchos ángeles, Virgo. Y aquí hay un personaje que está sufriendo porque alguien se va. Entonces, estos personajes, estos ángeles, cariño, van a intervenir. Entonces veo que más adelante va a haber una reconciliación. Las características. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, Virgo, siento que posiblemente hay una persona que te hace dudar. ¿Cómo así, Richard? A veces Richard es muy atento, muy atenta, me dice que me quiere, me dice que está por mí, pero luego desaparece, me pongo nervioso, nerviosa, ¿qué es lo que quiere? Este hombre está enamorado por ti, cariño, o esta mujer. Simplemente que a lo mejor es un poco, puede ser que sea menor que ustedes, ¿vale? Puede ser. Y entonces le falta una persona que le guíe su camino. O simplemente tú vas a ser testigo o testiga que uno de tus hijos va a estar muy ilusionado, ilusionada, porque el amor va a empezar a tocar su puerta. Posiblemente puede ser que vosotros también, si están lidiando con esta persona, viven cerca de la costa, cerca del mar, piel blanca, tiene ojos claros, cabello castaño, pintado, da igual, o rubio. Es una persona, cariño, que cada vez que te habla, tú también te derrites. ¿Qué te dirá, pues, Virgo, que te convence? La carta de loco. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, quieren atreverse a hacer algún proyecto, algún sueño. Puede ser que también estás lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Hay una persona que te va a hacer una propuesta. Te va a decir, Virgo, ¿lo tomas o lo dejas? O quiero estar contigo en compromiso, quiero viajar contigo, pero vas a tener que tomar la decisión tú, ¿vale? Hay una propuesta. Yo te recomiendo, Virgo, que lo pases bien. Disfruta, ¿vale, Virgo? Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Veo que no supera los 40 años, pero también puede tener más años. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño, ¿vale? Entonces, no es que sentencia. Richard, tú has dicho menor de 40 años. No, puede tener 50, 60, pero es lo que yo veo en la carta. Es lo que yo veo en la carta, mi querido Virgo, pero puede tener más años. Entonces, aprovecha tus oportunidades, corazón, porque te viene una propuesta, un amor, un regalo. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz, Virgo.